Continuamos. En el corte anterior mencionamos con Manuel Aguilera, vicepresidente de Noticias de Canela News, un elemento que en estos momentos dentro de la opinión pública estadounidense y mundial interfiere sin duda en la inquietud de la ciudadanía, el consumo de noticias de una manera tan desproporcionada a través de distintas vías, sobre todo por la vía digital, con aparatos inteligentes como un teléfono, una tableta. Nos ha develado el poder tan avasallante de un elemento que sin duda representa un gran desafío. Es una moneda de dos caras. Estamos hablando de la inteligencia artificial. Puede ser una herramienta, de hecho lo es, para el aprendizaje, para la enseñanza, para avances médicos, para incluso pronósticos del ambiente y el clima. Estamos hablando de una herramienta multiuso, pero también se puede convertir en algo que puede generar un punto de quiebre dentro de la propia sociedad ante lo que es el elemento de desinformación y también de las estafas. Esto hay evidencia muy prolongada, expuesta, y pareciera que las personas no se dan cuenta y a veces van y comparten ciertos contenidos a través de redes sociales y se atreven a decirle a la comunidad entera digital, miren lo que está sucediendo en tal país y vean, ¿no? Todo fue hecho por un programa que incluso muchas veces es gratis y pareciera ser totalmente real. Vamos a hablar sobre esta peligrosa situación de riesgo para incluso sociedades enteras con nuestro siguiente invitado, Rod Soto. Él es investigador de ciberseguridad, está conectado con nosotros por la vía digital, conoce mucho más de nosotros sobre esto. Yo puedo ser fácilmente una víctima de la inteligencia artificial al momento de informarme, al momento de ver algún tipo de video, pero ya a pesar de leer uno distintos portales, te das cuenta de que hay señales en las que te levanta la sospecha, pero no todos podemos tener esa visión. Rod, cuéntanos sobre el riesgo que estamos atravesando en estos momentos por la inteligencia artificial usada de manera malévola. Sí, gracias por tenerme. Obviamente, lo acabamos de ver hace no mucho, que pasó con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, donde un actor extranjero, una nación-estado, obviamente, que sabía con quién él estaba hablando o tenía una idea de cómo llegar a esas naciones, a esos funcionarios, clonaron su voz e intentaron, enviando, supongo que fueron audios, obtener información privilegiada de lo que estaba ocurriendo entre, obviamente, Marco y estas entidades. Eso es simplemente un reflejo de lo que ha venido ocurriendo, en donde la popularidad y la disponibilidad de estas herramientas, yo te mostré una Sí. esta tarde, una de ellas es Cloney. Básicamente tú necesitas grabar aproximadamente 30 segundos. En algunos casos, la herramienta o el algoritmo hace una clonación sumamente efectiva. Yo lo he hecho, contigo no lo pudimos hacer, pero yo lo hice, por ejemplo, lo hice con otro periodista conocido, con Ronald Hacha, por ejemplo, y sumamente certero, era prácticamente su voz. Entonces lo que se estaba escuchando, lo que se está viendo en este momento es, usualmente se usa esto como un vector de ingeniería social. Se le envía a la víctima una nota de voz clonada, pudiera ser tu hijo, pudiera ser un amigo, pudiera ser un familiar, y esta nota de voz, de la voz clonada de la víctima, obviamente expresa una situación que requiere una inminente acción. Esa acción inminente usualmente es el pago de algún rescate, por ejemplo, o algún tipo de acción que las personas no harían si no estuvieran escuchando ese audio. He visto también casos en donde se han enviado notas de voz clonadas de presidentes de empresas autorizando transacciones. Y esto ya ocurrió y hubo una empresa particular que perdió cientos de miles de dólares porque autorizó una transacción financiera basada en este audio que era de una voz clonada. Y obviamente hemos visto otros intentos. Por ejemplo, lo vimos durante el principio de la guerra de Ucrania, en donde hubo un video, un deepfake de Zelensky, donde él salía rendiéndose, que obviamente fue captado rápidamente
porque obviamente una de las cosas que tú te vas a dar cuenta de estos videos y de estos de las grabaciones es que generalmente son cortos, y son cortos porque en este momento afortunadamente los modelos no llegan a un punto en que pueden completamente emular la cadencia, el acento, y cuando se requiere de video, inclusive la facie, los gestos específicos de una persona. Entonces, si tú presentas ese video en personas que son amigos o que son familiares o que conocen a esta persona, como por ejemplo yo lo he visto en el caso de personalidades, obviamente la gente se da cuenta de que esto es falso. Pero yo creo que esto se va a poner peor, simplemente porque los modelos avanzan, se hacen mucho más sofisticados, y la clonación de voz y la creación de estos videos, obviamente llega un momento que va a ser sumamente difícil poder detectarlo. Yo he usado herramientas técnicas, estoy hablando de código, donde yo me he bajado algunos de estos deepfakes, he aplicado estas herramientas técnicamente, realmente no son lo suficientemente efectivas como para detectarlas. Y lo que pasa muchas veces es que por medios alternativos de investigación se llama a la persona, se confirma hablando con un familiar o con un amigo, o como tú conoces a la víctima, te das cuenta que esto obviamente es falso. Mira, Rod, esta, esta orientación de la conversación, yo creo que hay que tomarla muchísimo en cuenta, tomando en cuenta el hecho de que muchos podemos ser proclive a este tipo de estafa. Ya hemos visto cómo podemos hacer una simulación de un secuestro y resulta que el niño, y sucede acá en el estado de Florida, sucede acá en Miami, sucede en Estados Unidos, el niño, el adolescente, o está en su escuela o está en el cine y le impiden al padre o a la madre no colgar el teléfono porque es para mantenerlo en ese clima de zozobra. De hecho, me lo hicieron a mí. Puedo dar fe, puedo dar el testimonio. Tengo un expediente policial registrado en una policía local donde hice la denuncia al respecto. Ahora, Rod, pero cuando vemos este elemento con herramientas que pueden ser fácil accesibles, no hace falta una habitación llena de servidores ni computadoras costosísimas. Esto está totalmente gratis en la red, al alcance de 5 toques de la pantalla aproximadamente. Con que descargues la aplicación ya puedes clonar la voz de una persona y generar un esquema de estafa. Sí, realmente las aplicaciones están disponibles y yo te mostré algunas de ellas. Lo que ocurre muchas veces es que, te digo, por ejemplo, si tú tratas de clonar a alguien, una voz en inglés es más fácil, por ejemplo, que en español. Eso muy probablemente es por la cantidad de data que fue usada para entrenar ese algoritmo. Pero en algunos casos, y yo lo he visto, lo he hecho, inclusive he hecho pruebas de concepto, es bastante certero, y se acerca prácticamente a la exactitud de la voz. Si tú también, por ejemplo, añades cosas como un ruido de ambiente, o algún tipo de variable que haga una ofuscación de la voz para que sea más difícil detectarla como que es falsa, igual es con los videos, pues obviamente eso añade a ser mucho más difícil detectar si eso es falso o no. Rod, ¿en qué etapa estamos en la utilización de este tipo de técnicas? Creo que apenas estamos empezando. Y esto lo digo porque vemos una gran variedad muy amplia de productos similares. A partir de nuestra conversación, les cuento, Rod es gran amigo personal, lo conozco de hace bastante tiempo, lo he acompañado en demostraciones porque Rod es investigador de seguridad cibernética y lo he acompañado al momento en que craquea un sistema de conexión digital tipo Wi-Fi, es decir, conoce de lo que está hablando. Y a partir de nuestra conversación indagué en el mercado de aplicaciones. Es una larga lista, es impresionante la cantidad de programas que hay en estos momentos y en su mayoría gratuitos para poder hacer este tipo de simulaciones. Es decir, ¿estamos empezando o tenemos que prepararnos para lo peor?
Bueno, yo creo que se va a poner mucho más difícil, lo vas a ver mucho más frecuentemente. Ya, por ejemplo, hay estadísticas que señalan que, por ejemplo, el vector en donde te envían un correo, por ejemplo, el phishing, lo que llaman el phishing, se ha incrementado significativamente desde que obviamente se empieza a proveer estos modelos de lenguaje grandes como ChatGPT, que si lo vemos hacia atrás, es desde noviembre del 2022, que fue cuando este modelo fue hecho público. Obviamente eso ha incrementado especialmente en la ingeniería social porque te da ideas, te ayuda a hacer correos que son convincentes, te ayuda a crear videos. El video no tiene por qué ser necesariamente de una víctima. Yo pudiera ver el contexto de una víctima, de las fechas donde estuvo esta persona, eh, familiares, amigos, tiendas, digamos, locaciones eh, que me pudieran dar referencias para yo crear cosas que pudiera yo inclusive enviarle a esta víctima para crear confianza, para crear rapport y para intentar acercarme o inclusive cometer fraude o elicitar información que posteriormente me permita ejecutar el fraude. Y estas herramientas, lamentándolo mucho, lo que estamos viendo ahora es, solo se va a complicar. Yo creo que cualquiera que pueda desarrollar un sistema, un software que pueda detectar este tipo de vectores, obviamente va a ser mucho dinero porque realmente en este momento es sumamente difícil detectarlo y se ha convertido en muy popular. Los muchachos inclusive lo usan para enviarse cosas en los colegios. Algunos casos han inclusive resultado en gente siendo perseguida porque, por ejemplo, había un algoritmo en donde tú podías poner, sobreimposicionar la cara de una persona sobre un cuerpo, y obviamente eso trajo consecuencias. Aquí en Miami hubo un par de casos y ese es, lamentando mucho, el resultado de cuando la tecnología va más adelante de la ley y de la sociedad, porque pues obviamente está libre, no hay un marco de regulación y en este momento puede ser usado. Rod, hay un servicio por suscripción para adultos muy famoso, en el que sus usuarios pagan para tener contenido tanto en video como fotografías de determinados modelos, personas. Ahora existe la posibilidad dentro de esta famosa plataforma de que este personaje sea creado por inteligencia artificial. Es decir, estamos pasando por un borde una línea muy delgada en la que se puede perder la perspectiva. En ese caso, bueno, a que quienes sean asiduos a ese tipo de contenidos que asuman sus consecuencias. Pero cuando hablamos de falsear la realidad en situaciones tan sensibles como la estabilidad de un país, como decisiones gubernamentales, como decisiones familiares o decisiones municipales que involucran en el impacto familiar y que el escenario que allí se grafique, se recree, sea tan real, esto, yo tengo miedo. Yo tengo miedo de lo que pueda suceder, no por mí, sino por aquellas personas que no tengan las herramientas ni de conocimiento ni de destreza para poder enfrentarse a ese desafío. Sí, bueno, lo que tú acabas de decir es correcto. Esa famosa plataforma, pues esto se ha convertido, y he estado viendo, vi un poquito de investigación donde ahora hay una tendencia en algunos sectores de la Internet oscura en donde te venden un manual, y este manual, que no es barato, por cierto, te dice cómo crear un influencer digital, te dice todos los sitios donde tienes que ir, te dice, inclusive te da lo que llaman el prompt, que es lo que le vas a decir al modelo para que lo cree, te dice cómo lo tienes que promocionar, te dice cómo vas a pasar los controles de esos lugares para que crean que eres realmente una persona, y te dice cómo lo vas a promocionar. Entonces, lamentándolo mucho, hay personas que están haciendo muchísimo dinero con esto. Esto se descubrió porque las personas, las víctimas, entre comillas, demandan a la plataforma porque dicen que esta persona no es real y le están pagando y están hablando con otra persona. Entonces, eso es algo que se está empezando a ver. Lo vimos hace
no mucho, hay una banda que creo que fue el número uno en Spotify, que por cierto es completamente virtual, no existe. Es una banda que fue creada por inteligencia artificial y este tipo de plataformas, obviamente, te permiten crear todo tipo de cosas, películas, te permiten crear videos, te permiten crear personas digitales. Obviamente, a medida que tú añades cosas a este tipo de entidades, te va a costar más dinero, pero no es imposible. Y mi opinión, el marco de regulación va a tener que encontrar alguna manera de identificar esto, porque si no, como tú lo dices, el discriminar lo que es entre lo que es real y lo que no es real, sobre todo en situaciones particulares, situaciones, por ejemplo, donde hay tensión, donde hay expectativa de algo que pudiera afectar a la sociedad, de algo que crea tensión, por ejemplo. Imagínate un conflicto religioso, algo que tenga que ver por ejemplo, en lo que estamos viendo ahora mismo, que alguien haya sido herido, que alguien haya sido tratado injustamente, resulta que todo es falso. Pues esto puede licitar emociones sumamente negativas y trae consecuencias cinéticas, trae consecuencias reales donde la gente va y actúa pensando que lo que estás viendo es real. Esto incluso atenta contra la seguridad pública. Eh, Puede haber consecuencias en comunidades. Hay un experimento, esto lo hablaremos después, incluso te llamaré para comentarte, un experimento interesante de una escuela acá en la ciudad de Miami que hizo a lo largo de 21 días y desconectó a decenas de estudiantes, creo que de cuarto y quinto grado, de tabletas, teléfonos celulares y sin acceso a internet. Los resultados fueron maravillosos. Se reencontraron con esa infancia y con ese aprendizaje que tú y yo compartimos, a lo mejor en nuestros países independientemente, pero la satisfacción de los muchachos es embargadora. Rod, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de advertirnos. Vamos a tomar apuntes de todo esto que hemos hablado hoy. Sin duda que la inteligencia artificial lo reivindicamos en el día de hoy, lo resaltamos. Es una moneda de dos caras. Un lado puede ser un beneficio para el avance y para el desarrollo de nuevas tecnologías, pero por el otro lado puede ser un arma de doble filo que puede causar consecuencias incluso irreparables en algunas personas si es utilizada por estas personas inescrupulosas. Muchísimas gracias, Rod. Gracias por tenerme. Seguro que sí. Hasta la próxima. Conversamos con Rod Soto, investigador en ciberseguridad. Ya venimos con más.